compuesta por mi papá, mi mamá, mis dos hermanas, yo soy la mayor. Mi papá era viajante de máquinas agrícolas, viajaba casi todo el mes, desde San Francisco hasta acá al norte. En aquel entonces no había pavimento, no nada, él tenía que ir por los campos. ¿Cómo se llama? Hasta Jujuy venía mi papá. Mi mamá cuando se casó no sabía ni agarrar la aguja, mi papá le enseñó, eso lo cuento también. Le dijo poner la tela así, los moldes así, le enseñó cómo tenía que cortar y mi mamá empezó a coser. Al último mi mamá cosía para el sastre, pantalones, porque antes se cosía para el sastre, porque todo era hecho por el sastre. Y nosotros jugamos todo el día. ¿Qué le puedo decir? Que mi infancia fue muy feliz. Nunca me faltó nada, ni juguetes, ni nada. ¿Está bien? Primero íbamos a una escuela particular. Y después una escuela particular que en aquel entonces las maestras le pegaban a los chicos. Le hacían poner los dedos, te lo digo así, poner los dedos así, le pegaban con un cosito así como sería un puntero. El secundario lo hice de las monjas. A ver, hice secundario, sí, secundario. Sí, lo hice, de acuerdo, lo hice de las monjas, que la monja superior era bastante malita. Ella prefería siempre, viste, la hija de médico y todas esas. Y mi papá no era hijo de médico, pero era viajante, pero había que ponerlo. Y también teníamos que pagar, no era gratis, ¿no? La única que era buena era la monja, la que enseñaba música, que empecé a estudiar música yo con ella. Después, yo todos los lunes no entraba a clase con otras chicas, porque no había ido a misa. Así que me decía, niña Ansen, no entré en clase, así que yo ya sabía, antes que me dijera niña Ansen, ya me quedaba al lado de la puerta y entrara todo, yo me quedaba afuera. Y yo no iba, yo dormía. A ver cómo se ve. Ir a la iglesia y una cosa y lo otro, siempre fuimos católicos nosotros. Si mi papá era la misma edad del cura y le decía, vos viejito, ¿por qué no venía a misa? ¿Cómo voy a ir yo que estoy a media cuadra? Le voy a sacar el banco a los que vienen lejos. Yo me quedo en casa y de acá yo rezo. ¿Qué va a rezar? No, íbamos al cine nomás. Las series de Tarzán o no me acuerdo con la otra, íbamos a ver series. Y una vez nos fuimos sin permiso y nos fue a buscar. Pero nunca nos pegó mi papá, ¿no? Yo no me acuerdo que mi papá me haya pegado. Y los actores, ay, tengo las fotos todavía ahí de los actores, porque antes uno escribía, vos escribías y el actor te mandaba la foto. Así que tengo de las novelitas y tengo de, qué sé yo, de músicos, ni sé dónde los tengo yo. Sí, antes escribíamos así con las chicas y nos mandaban fotos. Y antes a mí me dejaban ir al baile una vez al mes. Eso se llevaban los danzantes, los domingos. Entonces ahí también iba. Y cuando no te gustaba el bailarín que venía y decía, mira, para vos, no. Y daba vuelta la cara para que no te sacara a bailar. Con la cabeza te hacía así. Entonces si vos le hacías así, él salía, si no, no. Claro, el primer año de la facultad ya. Y hacías primer año. Qué sé yo lo que iba a estudiar, ni me acuerdo. Ni me acuerdo lo que iba a estudiar. La esquina de mi casa en Mortero, nosotros vivíamos a media cuadra de la plaza. Había una familia y las hijas enseñaban el piano. Entonces yo seguí estudiando el piano con ella. Y me recibí ahí de maestra y de profesora de piano. Mi mamá me compró el piano. Era piano no de cola, era el otro vertical, pero era como, qué sé yo, el sonido todo era como de perro de cola. Ferrario, que era afinador de piano y tenía conservatorio. Y
estamos preparando un concierto, que yo tocaba el armonio. El armonio que tocaba yo era pedal. Era pedal. Si yo dejaba de pedalear, tenía dos maderas que hacían así. Si yo dejaba de pedalear, dejaba de sonar él. Así que entonces yo tenía mi partitura, y cada uno tenía su forma, había clarinete, había todo muy lindo. Y después, vos sabés que estamos ensayando eso y falleció de un ataque el profesor. Así que se terminó toda la papardela. Pues todo un poquito de soda, ¿no? Cuando me recibí, sí, empecé a enseñar, tenía alumnos, y después cuando me casé, uno se cree que ganó el mundo y no enseñé más. Entonces mi mamá me dijo, bueno, querida, dice, te la van a comer las polillas, yo lo vendo y ya está. Bueno, vendelo, digo, ¿para qué lo quiero yo al piano? Y me lo vendió y yo nunca me enseñé. Recién ahora, a los 60 años de casada, me compro el organito. Esas cosas de cuando uno es joven es sonso. Ahora me doy cuenta que hubiera podido seguir enseñando y qué sé yo. Él estaba apoyado en la pared, en una pared, esperando el ómnibus también. Y yo pasé y le miré los zapatos. Dije, ay, qué lindas botitas de gamuza tiene. Y no le miré la cara. Y después esas cosas que él vino, empezamos a conversar y qué sé yo. Y tomamos el ómnibus juntos. Así que él empezó después con la bicicleta a hacer pasadas. La pasada iba y venía, iba y venía. Mi mamá no lo quería. Cuando pasé a la vereda y él pasaba, mi mamá cantaba, estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. No lo quería mi mamá y no sé por qué no lo quería, no sé. En la noche iba a venir a hablar con mi papá, cruzando la vía del ferrocarril se le salió la horquilla. Así que se fue de nariz, se peló toda la cara, los brazos, todo. Así que vino a mi casa a la noche, parecía que lo vi, no sé, todo pelado por todos lados. Mire, el único problema que tengo yo, don Anselm, es que soy pobre. Así le dijo. Y entonces mi papá dijo, no, a mí no me importa los pobres, yo lo que quiero que si es en serio, que si te casas con ella no hagas sufrir a mi hija. En los danzantes no encontrábamos, claro. Íbamos al cine, pero mi hermana tenía que venir porque no me dejaban ir sola con él al cine. 1 hora tenía que estar, ¿eh? Si pasaba la hora, mi papá del dormitorio me decía, Estelita, sí, así que tenía que sentir el ruido de la puerta que él se iba. Bien, bien, porque cuando él protestaba yo no contestaba. Entonces lo hacía enojar más todavía. Porque si contestaba se armaba el lío. Entonces yo me quedaba callada y ya está. Si no, no hubiéramos durado 60 años juntos. En septiembre. En septiembre mi esposo falleció, así que quedé sola. De lunes a domingo todos los días igual. Me levanto 9:30, 10, pongo la tele, tomo la leche, bastante, y después entre que doy vuelta, que acomodo una cosa a la otra, ya se viene la hora de comer. Yo era joven que tenía los chicos, íbamos al campo de mi cuñado, y él le gustaba siempre jugar el concurso de los pedos. Y siempre los ganaba él, porque a cualquier hora que quisieran intervenir, él siempre los tenía para poder tirarlos. Así que siempre se ganaba los concursos. Todos los sobrados de ayer me hago una mayonesa, ¿no? Después las milanesas de cerdo las aprieto bien, y después las salo, las paso en harina, huevo y recién el pan rallado, bien apretado. Y el pan rallado también lo hago yo, lo preparo yo. Junto todos los pedazos de pan que tengo, los hago secar al sol,
Después los piso. ¿Está bien como sigo? Después con el palote de pisar las cosas, las milanesas, lo piso todo y lo paso en un... Después que lo muelo lo paso en un... ¿Cómo se llama? En un colador de café con agujeritos más grandes y lo paso todo así. Después lo envaso yo, me quedo para mí, le doy a los nietos, le doy a los hijos. Así que prácticamente no tiro nada. No tiro nada. Ahora, ¿qué otra cosa que te puedo contar? No sé. Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que O le pongo jugo, después le pongo un chorrito de vino y pues y todos los días mi almuerzo. ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Y así pasan los días. Y Cuyo no tomó el vino, ustedes no. Desesperando. Y tú contestando. Quizá. Y ahora tengo 87 años, no sé los añitos que duraré, pero no importa. Lo gozo. Todo momento lo gozo y me río y me divierto.